Primeramente tengan muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. Voy a iniciar en primer momento brindando las indicaciones y avisos con respecto a los proyectos de ciencias naturales. Como les comenté temprano, dentro de lo que es la publicación en el grupo de WhatsApp, estamos prácticamente en la última semana para dejar todo listo con respecto a nuestro proyecto. Así que por favor, si aún continuamos en la parte del montaje, del ensamblaje, de la prueba, del ensayo, preparando lo que es nuestro video, pues es de hacerlo con anterioridad y así también dejando todo listo a más tardar el día jueves, 15 de octubre, que es el jueves de esta semana, voy a recibir yo personalmente los proyectos de ciencias naturales. Yo únicamente voy a recibir de mi área, así que por favor, preparemos, alistemos y así también vayamos acelerando lo que son los procesos de nuestro video o portafolio de fotografías, dependiendo del sistema de evidencias que hemos decidido, para dejar ya todo listo para el jueves. Del jueves no puede pasar, puedo hacer una excepción el día viernes, pero si pasa el día viernes ya no voy a recibir proyectos, ya que, como les mencionaba, los tiempos ya están preestablecidos y por favor, si podemos hacer la entrega el día jueves, magnífico. Si tenemos alguna dificultad, me escriben y puedo hacer el espacio para el día viernes, ya que tengo que organizar. En el caso de mi persona, todos los proyectos son más de 20 proyectos de ciencias naturales y tengo que organizarlos en una carpeta, lo cual lleva su tiempo. Por eso, por favor, respetemos los tiempos para que de esa manera no haya inconvenientes con el envío de los proyectos ya al proceso de evaluación. Así que esa será la indicación de manera general para los proyectos en el área de ciencias naturales. Vamos a iniciar con la clase de este día, que es un contenido bastante importante y que también es bastante retomado dentro de la prueba de avanzo, para que lo tomemos muy en cuenta. Tenemos la presentación, Colegio Joyas de Serén, mi persona, licenciado Giovanni Gallardo. Vamos a pasar a la agenda de trabajo semanal, la cual vamos a dividir en dos partes, ya que no vamos a abarcar todo ello en esta semana, sino que la segunda parte lo vamos a dejar para la última semana de clases. Tenemos como primer punto la presentación de la unidad 11, que es la última unidad del plan de estudio de ciencias naturales y así también del área de biología, la cual lleva por título Problemas ecológicos. Ese es el título de la unidad. Vamos a estar estudiando cuáles son los fenómenos relacionados al campo de la ecología, asimismo los problemas que generan como consecuencia de su producción en el medio ambiente. Básicamente eso vamos a estar estudiando en cuanto a esta última unidad de ciencias naturales. También tenemos como segundo punto, que lo llevaremos a cabo para este día, que es el desarrollo del contenido de aprendizaje, fenómenos y problemas ecológicos globales. Vamos a hacer un estudio de los fenómenos climatológicos, como lo es el efecto invernadero, cambio climático, el albedo planetario desde la perspectiva tanto científica y así también vamos a introducir aspectos de física. Vamos a verlo como lo verían ya a nivel de estudio de física 1 para comentarles. He preparado la parte de la lámina en la cual vamos a ver los aspectos técnicos de cada uno de estos fenómenos. Luego de ello vamos a ver parte también de los problemas ecológicos globales que suelen producir estos fenómenos climatológicos. Luego tenemos el punto 3, que es el desarrollo de la trivia educativa, efectos del cambio climático. En este punto 3 lo vamos a llevar a cabo para la última semana de clases, en el cual esta trivia educativa es prácticamente el juego de quién quiere ser millonario. De seguro hemos visto el programa televisivo, pues lo he adaptado a un juego de trivia educativa, toda la plantilla, toda la estructura, para que de esa manera dinamicemos el proceso, sea divertido y así también aprendamos ya la parte aplicada del tema que vamos a abordar este día. Así que esta trivia educativa la vamos a llevar a cabo en la última semana de clase. Luego tenemos como punto 4, retroalimentación de los aprendizajes y como último punto, cierre de la jornada. Así que de esta manera vamos a estar trabajando lo que son los últimos momentos de clase de ciencias naturales. Vamos a pasar a la presentación de la unidad. Tenemos el título, Problemas ecológicos y su respectivo objetivo, que será indagar y describir las causas y consecuencias de algunos fenómenos y problemas ambientales globales dentro de nuestro planeta Tierra.
Todo ello identificando las causas y consecuencias para proponer y divulgar acciones que ayuden a reducirlos. Eso será el objetivo que vamos a perseguir en esta última unidad, indagar y describir todo lo relacionado a los fenómenos climatológicos y problemas ambientales. También lo vamos a ver desde la perspectiva de la causa y consecuencia, proponiendo lo que son soluciones y acciones para que ayuden a reducir, a mitigar y adaptar a cada uno de nosotros como nuestra sociedad a los nuevos patrones climatológicos de nuestro planeta Tierra. Y como podemos ver en esta imagen, es un vistazo de lo que vamos a estar estudiando dentro de este contenido de la unidad 11, que son los problemas ecológicos. Claramente vemos en esta imagen la desertización, que es la pérdida de nutrientes del suelo y por ende su erosión. Tenemos las fábricas, la liberación y emisión de gases de efecto invernadero, contaminación del océano y de los mares producto del petróleo, derramamiento de petróleo, y también tenemos la proposición de las acciones que queremos, un mundo ecológico o un mundo contaminado. Muy bien, vamos a pasar al punto 3, que es el desarrollo del contenido de aprendizaje para este día. ¿Cómo se llamará el contenido y el tema? Pues fenómenos y problemas ecológicos globales. Vamos a hacer lo que es un panorama de cómo está el mundo en cuanto a los problemas ecológicos y asimismo vamos a explorar los fenómenos que producen directamente o indirectamente los problemas ecológicos en todo el planeta, ya que esto aqueja no únicamente a El Salvador ni a Centroamérica, sino que a todos los países del mundo, incluso a los desarrollados. ¿Cuál será el indicador de logro? Pues formular preguntas y explicar con responsabilidad las causas y consecuencias del efecto invernadero en el planeta, el cambio climático y el albedo planetario. Vamos a hacer un estudio científico, técnico de cada uno de estos fenómenos del efecto invernadero, cambio climático y el albedo planetario desde la perspectiva científica y su incidencia con los problemas ecológicos del planeta. Así que ese será el contenido que vamos a estar desarrollando. Para introducirnos e iniciar con el contenido de aprendizaje, vamos a llevar a cabo una evaluación de presaberes, o también es llamado una evaluación diagnóstica, ya que me interesa conocer cuánto sabemos referente a este contenido de aprendizaje. Vamos a iniciar con la primera pregunta y les voy a pedir que me compartan vía micrófono o por medio del chat si conocemos referente al término. En la primera pregunta tenemos, ¿qué es el efecto invernadero? Si me comparten qué hemos escuchado sobre el efecto invernadero o en algún documental, alguna película o en alguna clase de ciencias que hayan escuchado de este fenómeno en particular, si me comparten en qué consiste el efecto invernadero. Podemos hacerlo por medio del chat o habilitando su micrófono. La primera pregunta, si me dicen su respuesta, ¿qué es el efecto invernadero? Todos los que estamos participantes, por favor, escríbame su respuesta en el chat o así mismo habilita su micrófono. Y me dice su respuesta a la primera pregunta, ¿qué es el efecto invernadero? Si en dado caso no conocemos la respuesta, también me pueden escribir para que de esa manera nos demos por enterados. Respuestas, ¿qué es el efecto invernadero? Tenemos algunas en el chat. Dylan Olivares nos dice es una radiación térmica emitida. Muy bien. Hernández de Odanes, mayor temperatura. Muy bien. Dylan Olivares complementa su respuesta por nuestra superficie planetaria. Escucho más respuestas de quienes no hemos brindado nuestro punto de vista. Freddy Reyes, Álvaro Gómez, Cáceres Cortés, Elías Pérez, Hernández Guillén, Ulises Reyes. ¿Qué es el efecto invernadero?
Participemos. En el chat lo podemos hacer o de igual manera puede habilitar su micrófono. ¿Qué es el efecto invernadero? Ya nos compartieron que está relacionado a la radiación emitida por el planeta Tierra, asimismo mayor temperatura. Muy bien, nos dicen en el chat que está relacionado a la cantidad de luz que emite el sol. Muy bien, gracias. Ya tenemos respuestas de la primera pregunta. Ahora vamos a analizar la siguiente pregunta. Nos dice la siguiente pregunta, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Si me comparten en el chat o habilitan su micrófono y me dicen su respuesta. Si conocemos referente al cambio climático y sus causas, me dicen cuáles son. Yo diría que la contaminación. Gracias, tenemos contaminación. ¿Qué más? ¿Qué más causa el cambio climático? El cambio climático es la variación del patrón de clima de una región en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, en Chalatenango seguro hemos escuchado que es fresco, en El Pital, en San Ignacio, pero podemos plantear el ejemplo del cambio climático, de que esa zona en la cual el clima es fresco pasa a ser caluroso. Pues, ¿qué factores pueden estar relacionados a la producción del cambio climático? Ya que es un tema bastante tocado en las noticias, asimismo dentro de las convenciones internacionales y dentro de los planes de gobierno, lo que es este problema del cambio climático. Nos comparten en el chat, incendios forestales, derretimiento de polos, gracias, muy bien. El vapor de agua, excelente respuesta, está bastante relacionado a ello. Y también nos dicen la capa de ozono, excelente, muy buenas respuestas. Vamos por la última pregunta de indagación y nos dice lo siguiente. ¿A qué se debe el albedo planetario? Si hemos escuchado el término albedo planetario, me comparten por favor en el chat o a través del micrófono. ¿Qué es el albedo planetario o a qué se debe? Si no hemos escuchado el término, también me pueden escribir en el chat para darme por enterado. Si es primera vez que escuchamos la palabra, también me pueden escribir. Albedo planetario, ¿qué es? ¿En qué consiste el albedo planetario? Escucho puntos de vista, respuestas. Freddy Reyes, Dylan Olivares, Álvaro Gómez, Cáceres Cortés, Elías Pérez, Hernández Guillén. ¿Cuál es su respuesta? ¿A qué se debe el albedo planetario? ¿En qué consiste este fenómeno en particular, este término? Aquí dice que es el porcentaje de radiación de que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre la misma. Gracias, muy bien. Excelente, nos comparten también en el chat que es la capacidad que tiene reflejar en la Tierra lo que es el Sol. Muy bien, excelente, excelentes respuestas. Vamos a pasar ahora ya a la parte de la explicación. Ya realizamos el estudio de presaberes para ver cuánto conocíamos referente al tema y ahora veremos ya la parte técnica, ya la parte científica de estos fenómenos de la Tierra. Vamos a iniciar con el efecto invernadero. Cuando hablamos de este fenómeno en particular, lo podemos definir como una alteración del ciclo normal del calentamiento de la superficie de la Tierra. Es de recordar de que nuestro planeta Tierra es un sistema orgánico. Se comporta como un ser vivo, el cual funciona prácticamente gracias a la energía del sol. Por eso los mayas, los egipcios y así también los griegos siempre tenían lo que era una visión referente al sol como el astro rey. Y así también el dador de la vida, porque el sol es realmente importante para todos los funcionamientos, mecanismos y equilibrio de la vida dentro de nuestro planeta Tierra. ¿Y qué sucede en cuanto al efecto invernadero?
Pues como hemos escuchado, de seguro, de que el transporte aéreo, marítimo, terrestre, producen lo que es ese famoso humo. El humo que vemos producto de la combustión, que es dióxido de carbono. ¿Y qué sucede? Pues todo ese gas contaminante que también es producido por las fábricas, las generadoras hidroeléctricas por energía nuclear, e incluso en las ciudades, va hacia la atmósfera, porque como hemos escuchado, el principio de los gases son livianos. Y en el caso del dióxido de carbono, llega a su límite, que es la atmósfera, y queda atrapado allí lo que es este gas de efecto invernadero. ¿Y qué sucede en cuanto al dióxido de carbono? Pues atrapa la energía del sol. En otras palabras, veámoslo de esta manera. Tenemos el sol, irradia lo que es luz infrarroja al planeta Tierra, que es la que transmite calor, atraviesa cierto porcentaje la atmósfera, que ronda un 70%, y 30% lo refleja la atmósfera de regreso al espacio, al vacío. Pues, ¿qué sucede con la cantidad que ingresa? Pues llega a la superficie y es absorbida por los diferentes medios terrestres. ¿Y qué sucede? Pues se refleja cierta cantidad de regreso al espacio, de ese 70% que ingresó a nuestro planeta Tierra. Pues acá resulta el problema y el efecto invernadero, que esa cantidad que busca salir de nuevo al espacio, que es reflejada luego de que cierta cantidad es absorbida por la superficie de la Tierra y los diferentes aspectos que están sobre ella, queda atrapado esa radiación infrarroja, ese calor, en lo que es la atmósfera. Y eso produce una variabilidad en la temperatura, que prácticamente es el efecto invernadero. Y queda como resultante, pues, el aumento de la vaporización de los océanos y por ende van a aumentar lo que son las temperaturas. Donde teníamos un clima fresco, así también bastante agradable, vamos a tener un clima más caluroso. Para ponerles el caso y poner más en contexto lo que es este problema del efecto invernadero, podemos verlo de la siguiente manera. Si hemos ido a Chalatenango, específicamente a La Palma o así también al Pital, hemos sentido que el clima es bastante fresco, bastante helado. ¿Pues qué sucede con el efecto invernadero? Pues va a afectar la variabilidad del clima de ese lugar, la temperatura, a tal punto que el Pital va a llegar en un momento, si sigue avanzando este problema del efecto invernadero, que va a ser tan caluroso como San Miguel, para ponerles el ejemplo. Así también, dentro de lo que es el patrón histórico de las temperaturas en nuestro país, San Miguel registra ya una alza de 1,5 Celsius. Si ponemos el ejemplo de que San Miguel ya es caluroso, pues es aún hoy en la actualidad más caluroso debido al efecto invernadero. Así también podemos ver acá en la capital, en San Salvador, que claramente está bastante afectado el patrón de temperaturas, porque si comparamos hace unos 5 años atrás, no era tan caluroso como hoy en día, pues cada año que transcurre va aumentando lo que es la temperatura. Y de esta manera podemos traducir el efecto invernadero. Se comporta como un invernadero que emplean los agricultores para acumular calor y fortalecer lo que son las plantas. ¿Qué causa este problema del efecto invernadero? Pues principalmente la quema de combustibles fósiles, el petróleo, el uso del petróleo basado en el carbono. También tenemos la tala y quema excesiva de bosques, ya que la quema de bosques produce lo que son emisiones de dióxido de carbono y la tala evita lo que es el ciclo de carbono. También tenemos algunos efectos como el aumento de las temperaturas, sentimos más lo que es el incremento del calor a nivel de regiones de nuestro país. También tenemos a nivel planetario el deshielo de los caquetes polares, los famosos polos que tiene nuestro planeta, los glaciares, pues todos ellos se están descongelando o está habiendo un proceso de deshielo debido al aumento de calor en esas regiones en particular. Y también tenemos el cambio del ciclo de la lluvia. La lluvia tiene su propio ciclo y de seguro lo hemos visto acá en nuestro país, que hay temporada lluviosa. En cierta temporada del año cae lo que son las lluvias. Pues, ¿qué sucede en cuanto al efecto invernadero? Que altera ese ciclo. Vemos claramente de que hoy la lluvia que debería de caer en una semana, cae en una hora acá en el país y eso produce lo que son inundaciones o desbordamiento de ríos y por ende problemas, desastres. También podemos mencionar de que el cambio del ciclo de lluvia
afecta directamente el crecimiento de las plantas y árboles y eso va a incidir directamente en la reserva forestal. Y por ende vemos claramente que el efecto invernadero es directamente producido por la acumulación y el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera de nuestro planeta Tierra, que acumula y atrapa lo que es el calor que debería de salir al espacio de nuestro planeta Tierra. Ahora veremos lo que es un problema producido directamente por el efecto invernadero, que es el cambio climático, que es tan mencionado hoy en día a nivel mundial. Pues cuando hablamos del cambio climático, que es un efecto del efecto invernadero, valga la redundancia, lo podemos definir de la siguiente manera. Es la variabilidad de las condiciones meteorológicas de una región que no corresponden a su patrón climatológico histórico. ¿Qué quiere decir? De que en el caso del cambio climático es el cambio del patrón de clima histórico, ya que todas las regiones tienen un clima siempre histórico que siempre se ha mantenido. Por ejemplo, en Chalatenango es histórico que siempre ha sido fresco. No es de 10 años, de 5 años, sino de que es por más de 100 años, por décadas, que se ha mantenido lo que es ese mismo patrón climatológico. Pues, ¿qué sucede con el cambio climático? Que ese patrón se perturba, a tal punto de que es fresco en Chalatenango y deja de serlo. Es más caluroso, hay así también lluvias torrenciales cuando nunca habían en ese lugar, y ese tipo de variabilidad del clima es lo que llamamos cambio climático. Como lo podemos ver acá en nuestro país, de que claramente la estación lluviosa se ha alterado, incluso se ha atrasado propiamente, lo que incide directamente en los cultivos. ¿Por quién ha producido el cambio climático? Pues directamente por el efecto invernadero, que es generado por el CO2. El dióxido de carbono es el principal responsable del efecto invernadero y del cambio climático. Acá tenemos la evolución histórica de la acumulación de partículas por millón de dióxido de carbono. De este lado de la gráfica tenemos la concentración de partículas por millón y de este lado tenemos los años y cómo ha venido evolucionando lo que es la cantidad dentro de la atmósfera. Iniciamos en 1960, estaba por debajo de 320 partículas por millón. Luego vemos que a medida que va creciendo la sociedad, la economía, la industrialización, va aumentando lo que son las partículas por millón. A tal punto que si nos vamos para el año 2000, vemos claramente que ya alcanzamos los 360 partículas por millón en atmósfera. Vemos claramente, 2010 sobrepasan las 380 y para nuestro año 2020 ya superamos las 400 partículas por millón en cuanto a la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Qué quiere decir? De que a medida que va aumentando, y como claramente se ve en el comportamiento de la gráfica que es ascendente, a medida que va aumentando lo que es el dióxido de carbono, eso va a traer lo que son estragos climáticos. Habrá lo que son mayor variabilidad del clima, habrán más sequías, asimismo lluvias torrenciales, cambios en las estaciones lluviosas, en el caso de nuestro país, así también habrán problemas relacionados a los ciclos del carbono, entre otros, producto de esta variación. ¿Y a quién se debe el problema? Pues a este gas de efecto invernadero que es el dióxido de carbono. Tenemos acá lo que son las causas, tenemos lo que es la principal causa, que es la deforestación, la pérdida de lo que es la biodiversidad. Cuando se tala un bosque, una selva, eso significa una alarma encendida de más emisión de dióxido de carbono, porque las plantas y árboles, por medio de la fotosíntesis, acumulan ese dióxido de carbono y de esa manera ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. También tenemos la ganadería, que está destinada principalmente a la producción de carne. El consumo de carne es uno de los principales factores que está generando el cambio climático mundial. Incluso se dice, o los expertos mencionan en los últimos informes, de que incluso la carne contamina más que todos los medios de transporte del mundo. Incluso hay campañas a nivel mundial de comer carne 1 o 2 veces por semana, e incluso algunas más extremas, que es de tomar una dieta vegetariana, que también son parte de las soluciones que están encontrando las diferentes políticas mundiales para de esa manera reducir
el impacto de la ganadería. Así como de seguro hemos visto en la película Río, para ponerles un ejemplo, en el cual talan lo que es la selva amazónica. Pues debido a qué? A que luego de que sea talada, cultivan soya transgénica que va destinada al ganado. Así también utilizan todas esas tierras para que pastoreen lo que son las vacas dentro de lo que es ese predio de la selva. También tenemos los combustibles fósiles basados en el petróleo que emplean principalmente los vehículos, transporte aéreo, transporte terrestre y transporte marítimo. Y el crecimiento poblacional, que también es otro de las causas que genera el cambio climático. A medida que va aumentando el crecimiento de la población, van aumentando las exigencias de consumo. Eso genera de que se deforeste para la construcción de nuevas residenciales, colonias, así también para convertirse en zonas de cultivo y de esa mantener lo que es el ciclo de alimentación del crecimiento demográfico. Ahora vamos a explorar lo que es el último fenómeno, que es el albedo planetario. Cuando hablamos del albedo planetario, debemos de comprender en primer momento de que la Tierra funciona como una gran máquina. En ese sentido, aprovecha lo que es la energía térmica del ambiente. ¿De qué manera? Pues utiliza lo que son dos fuentes. La principal fuente de energía de la Tierra es el Sol, el cual provee principalmente la energía térmica, y la segunda fuente es el núcleo manto de la Tierra. En el interior de nuestro planeta Tierra hay una especie de Sol. Para poner ese ejemplo, está un núcleo fundido que es magma propiamente, el cual irradia lo que es calor al exterior y es absorbido propiamente por la corteza de nuestro planeta Tierra. Pero no es suficiente para generar y mantener los sistemas ecológicos, sino que principalmente nos abastecemos de la energía que viene del Sol. ¿Y cómo podemos definir el albedo planetario? Pues la tasa de reflexión de la energía procedente del Sol. Como lo podemos ver en esta imagen, tenemos la radiación solar entrante, que es de 341,3 Weber sobre metro cuadrado. Dentro del Sistema Internacional de Unidades, esta unidad corresponde a los teslas. Así se mide lo que es la radiación electromagnética del Sol. Toda la luz que está a nuestro alrededor en este momento del Sol, la medimos por medio de los teslas. Pues ingresan 341 flujos en cuanto a teslas de radiación electromagnética del Sol, 161 son absorbidas por la Tierra y el restante es reflejado de regreso al espacio. Pues el albedo planetario es precisamente eso, es la tasa de reflexión de la energía procedente del Sol. En ese sentido, esta es la tasa normal de 102 Weber sobre metro cuadrado, la cual permite gran parte de lo que es el albedo planetario, las nubes. Pues las nubes tienen esa función de reflejar gran cantidad y gran parte de la energía térmica del Sol. La regresan de nuevo al espacio exterior, al espacio vacío, y así también tenemos otras formas de aprovechamiento de la energía térmica, como la que viene del interior del núcleo de la Tierra, que es de 0,9 Weber sobre metro cuadrado, parte se lleva a cabo por la convección para formar lo que son las nubes, la evapotranspiración, que es generada por lo que son la cubierta forestal, los árboles y plantas, y vemos claramente cómo funciona la liberación de radiación. La Tierra también emite radiación al exterior, como si se tratase del Sol propiamente, solo que es en menor cantidad, de 232 Weber sobre metro cuadrado, y de esa manera se mantiene lo que es esta tasa de reflexión de la luz solar. Acá tenemos una perspectiva más amplia para ponerlo más en contexto, tasas de reflexión. Tenemos lo que es esta montaña con una capa de nieve en su pico que refleja del 80 al 95% de la energía del Sol, la cubierta forestal de la cadena montañosa del 10 al 20%, los arbustos y así también toda la cubierta usual que hay en los ecosistemas de 10 a 25%. Tenemos ya construcciones humanas como lo es el asfalto, que refleja del 5 al 10%. Por eso el asfalto es bien caluroso, absorbe mucho calor durante las horas de mayor radiación solar debido a que absorbe casi completamente toda la luz solar. También tenemos las construcciones humanas, como lo son las casas, las que tienen un color claro reflejan más luz solar que aquellas que tienen un color más oscuro. Y de manera general podemos decir de que el planeta Tierra tiene una tasa de albedo
del 31%, mientras el 70% es absorbida por toda la superficie, por todos estos factores que hay en el ambiente. Incluso el océano refleja del 35 al 50% de la luz solar y el restante lo absorbe. Tenemos acá la comparativa con la luna por eso es tan brillante porque únicamente refleja del 6% al 8%, lo que significa que absorbe más del 90% de la energía del sol. Muy bien, y con ello vamos a dar por terminado lo que es la parte explicativa de la clase de este día. Vamos a cerrar con las preguntas de retroalimentación de los aprendizajes. Vamos a iniciar con la primera pregunta, si me ayudan a responderlas por favor. ¿Cuál es la semejanza entre un invernadero y la atmósfera del planeta, según lo que vimos en clase? ¿Cuál es la semejanza? ¿O en qué se parece un invernadero con la atmósfera del planeta Tierra, cuando hablamos de este problema del efecto invernadero? Podemos participar en el chat o habilitando su micrófono. ¿En qué se parece un invernadero con la atmósfera del planeta Tierra, según lo que vimos en la clase? Muy bien, nos comparten en el chat que se parecen en cuanto al calor que retienen. Muy bien. Y en efecto, cuando hablamos de la semejanza entre un invernadero y la atmósfera del planeta Tierra, radica en lo que es la acumulación de calor. Los invernaderos que emplean en los cultivos funcionan prácticamente con base al calor. Atrapan lo que es el calor, gran porcentaje queda atrapado y de esa manera ayuda a las plantas a crecer con mayor rapidez. Así funciona también la atmósfera en cuanto al efecto invernadero, acumula lo que es el calor que es reflejado por la superficie de la Tierra y eso produce un exceso de calor en su interior. Ahora analicemos la siguiente pregunta. ¿Es una de las causas principales del cambio climático? ¿Cuál es? Según lo que vemos en la clase. ¿Cuál es la causa principal del cambio climático? ¿Cuál es la causa principal que produce el cambio climático? Hernández de Udanes, Hernández Guillén. ¿Qué nos pueden compartir? ¿Cuál es la causa principal que produce directamente el cambio climático? Hablábamos de varias causas, hablábamos de 4 principalmente, pero ¿cuál es la que está directamente relacionada? Gracias, Deodanes. Sin efecto, la ganadería es uno de los principales, pero también lo que es la deforestación. La deforestación, la tala de árboles, es uno de los principales factores que agudizan y así también aceleran el cambio climático. Y por ende, es uno de los principales problemas que hay que mitigar como sociedad humana, evitar la tala de árboles. Ahora vamos por la última pregunta. ¿Cómo afecta el albedo planetario en el clima? ¿Cómo consideran que debe de afectar lo que es el reflejo de la luz al aspecto climático de una zona en particular? Muy bien, nos dicen en el chat que aumenta el calor en lo que es una región.
Aumenta el calor dentro de lo que es una región, nos dice. Muy bien. Y en efecto, el albedo planetario incide directamente en el calor atrapado en la atmósfera. Es de recordar de que el albedo es la tasa de reflexión. Pues a medida de que se refleja la luz y la energía térmica del sol, se acumula en la atmósfera y eso produce una agudización del efecto invernadero. Por ende, el albedo planetario está relacionado tanto al efecto invernadero como también a la producción del cambio climático. Están bastante relacionados. Muy bien, y con ello vamos a dar por cerrado la clase de este día. Sin más, si tienen alguna duda, pregunta, podemos hacerla en este momento. De lo contrario, si está todo claro, por favor me confirmen en el chat. Y recordar a los estudiantes que van a trabajar y están trabajando proyectos en el área de ciencias naturales, que a más tardar el día jueves de esta semana debemos de tener todo listo, por favor. Así que preparemos nuestro proyecto, nuestra evidencia, para que de esa manera no tengamos contratiempos. Muy bien, gracias por confirmar. Sin más, agradeciendo siempre su asistencia y así también deseando que tengan un excelente día. Nos vemos hasta una próxima sesión y cualquier duda o pregunta referente a la materia, siempre estamos a la orden para servirles. Buen día, cuídense mucho.